Buenas noches con todas las personas que nos están acompañando en este live que viene generosamente desde el CMI, desde el conocimiento de Taita Julio Morquecho. En esta semana, para ir concluyendo esta semana, donde el Ecuador cumplió un año más. En nuestro país fue fundado el 13 de mayo de 1830. Entonces, claro, aquí es medio raro, ¿no? Porque a veces celebramos más la fundación de Quito, la batalla de Pichincha, que fue en 1822, pero nos hizo que seamos parte de la Gran Colombia. En cambio, el 13 de mayo de 1830 es el momento en el que nace esta patria, este territorio que se llama Ecuador, que es un consenso, que es un conglomerado, que es la unión de muchas formas diferentes de ser y de existir. Nosotros en nuestro país no podemos afirmarlo, decir que el país es mestizo, ni podemos afirmar que el país es blanco o es afro o es indígena. Nuestro país a lo largo de estos 200, ¿cuánto sería? 294, estos 194 años de historia, hemos configurado una identidad propia, una identidad que nace de la diversidad, y esa diversidad es la que nos hace que nos vayamos valorando poco a poco, que nos vayamos conociendo los ecuatorianos. Y no existe una verdad única, vamos construyendo una verdad y vamos construyendo una identidad. Y en base a esa identidad, claro, la identidad es lo que nos da raíces para que no salgamos volando como vuelan los árboles o como vuelan las hojas en el viento, sino más bien como los árboles que se arraigan en el piso, se arraigan en la tierra y llegan a la profundidad y de ahí no les mueven hasta que tienen que decaer por su propio ciclo vital. Entonces esas raíces, yo creo que nosotros las llevamos en los raimis. Ahora vamos a profundizar en la visión de Taita Julio Morquecho acerca del Inti Raimi. Yo pienso que esto es un tema que a la mayoría de ecuatorianos nos llega y nos toca en el corazón, desde la música, desde las canciones, desde los ritmos, la comida, desde la posición del sol que tenemos en ese tiempo. Y pienso muy sinceramente, le siento de corazón que a través de este conocimiento vamos profundizando en nuestro interior lo que somos. Somos de Ecuador. Y bueno, entonces vamos repasar, a entender cómo podemos correlacionar esta fecha tan importante en el calendario andino agroecológico con nuestras vivencias cotidianas. Vamos a aprender cómo nuestros abuelos sabían aprovechar esta energía para levantarse temprano, para comer, para estar sanos hasta el final, para levantarse y seguir haciendo las cosas. Toda esa energía que, claro, nosotros en la actualidad tenemos un montón de beneficios en la dieta, en tener un techo para guarecernos, hasta cierto punto poder aclimatar nuestro lugar de vida para que las enfermedades no lleguen de una forma tan agreste, ¿no? Porque hay que ver que sí hemos tenido progresos en la civilización, pero estos progresos se potenciarían si es que nosotros utilizáramos lo energético. Y esto energético, esta dimensión energética, que en el fondo es un despertar de la conciencia de nosotros mismos y de la naturaleza. Este despertar es difícil hacerlo uno por sí mismo. Por eso las palabras de personas que están antes de nosotros en el camino, que han llevado más tiempo e inclusive pudiéramos decir más vidas en este caminar, es importante para que podamos ampliar nuestra conciencia. Con estos problemas que hay en las facultades de medicina y principalmente en mi querida facultad de medicina de la Universidad Central, con todo esto de las copias, de que hay director, de que no hay director, de que dan títulos en 6 meses, en 7 meses, en 8 meses. Y yo como docente universitario me doy cuenta que lo que más deberíamos enseñar en la actualidad es filosofía y espiritualidad. Y nosotros en esta charla vamos a tener esos dos elementos, una línea de pensamiento fuerte y una espiritualidad marcada, que es lo que refuerza esta identidad ecuatoriana. Eh, para desarrollar este tema, tenemos uno de los mejores contertulios de la época, el Taita Julio Morquecho. Voy a presentarle a Taita Julio y de ahí y yo les cedo la palabra, no sin antes agradecerles
invitarles que si ustedes quieren profundizar en estos temas y en otros temas similares a los que vamos a hablar ahora, por favor comuníquese con las redes sociales del CMI. El curso iniciamos ya este 26 de mayo y tenemos la ventaja del pronto pago hasta este día viernes. Yo he visto en mi consulta, muchos pacientes me han preguntado que cuando inicia, cómo vamos a hacer las cosas y veo que sí hay bastante interés en este curso. Entonces, continuemos con esa fuerza para que nosotros vayamos profundizando en nuestra identidad y en nuestra vida. Taita Julio Morquecho es perteneciente al Ayllu Quichua Cañari, agricultor andino amazónico, practicante de medicina ancestral. Tiene un diplomado en educación superior, tecnólogo en medicina andina, máster en ciencias administrativas, docente del Instituto Superior Tecnológico Hatun Yachayhuasi. Cabe decir también que la Hatun Yachayhuasi es la institución que certificará tu estudio en este diplomado, en este curso. Es docente de la Universidad Católica de Cuenca, maestro de Reiki andino ancestral, terapeuta en medicina cósmica aplicada, especialista en plantas maestras andino-amazónicas. Entonces, con esa carpeta y más que nada con su palabra, vamos a ir aprendiendo y caminando esta información para todos ustedes que nos honran con su generosa atención. Taita, le damos la palabra. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, estimado Fabián. Buenas noches a todos los que están al otro lado de la camarita. Es un gusto de verdad de conversar, el estar aquí y el tejer, el apoyar y desarrollar el tejido que hemos venido a hacer. Llevamos muchas vidas retornando, regresando, haciendo el camino que tenemos que hacer, que se nos ha convidado, que se nos ha olvidado en algunos tiempos, en algunos momentos, ¿no? Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva para iniciar un poco la conversación, ¿no? Vamos a tener con ustedes unos 3 lindos bloques que vamos a arrancar desde la medicina ancestral, desde sus orígenes, ¿no? Distinguiendo entre la medicina tradicional y la medicina ancestral. Entonces será un enfoque bien bonito en relación a identificar hasta dónde es ancestral, hasta dónde es tradicional, ¿no? Y hasta dónde ahora las medicinas se están integrando, ¿no? También veremos un poco la continuidad que se ha dado de la medicina ancestral a través de los tiempos. Por eso hablamos, por ejemplo, de plantas maestras, que es medicina ancestral, de los que lo han ido guardando, han ido trayendo hasta estos nuestros tiempos y nos han ido pasando de boca a oído. También vamos a ver el proceso de, una vez visto el origen de la medicina, el origen de lo ancestral y de lo tradicional, pasaremos a ver los procesos de enfermedad, cómo en nuestras comunidades no se habla de enfermedad, sino de desconexión. Se habla de una desarmonía, más que categorizarle como enfermedad, sino como desarmonía, como desconexión, como desacuerdo, incluso con el interior nuestro. Entonces, en ese segundo bloque vamos también a ver un poco de herramientas, cómo diagnosticar, cómo diagnosticamos a nivel ancestral y cómo a nivel tradicional. Y cerraremos con un bloque bien bonito de la sanación energética desde los apus, desde los espíritus de mayores que manejan, que trabajan, que apoyan la conexión, la reconexión, el equilibrio de los seres humanos y de todos los seres, ¿no? Y la sanación también de los territorios a través de las pacarinas. Entonces ahí veremos apus y pacarinas, que son los fuertes sostenedores, equilibradores de la medicina ancestral. Para continuar con la charlita de hoy día, veamos, regresemos a eso, gracias. Nosotros configuramos nuestro pensar, nuestro paradigma, como diría la ciencia, desde 4 direcciones, desde 4 espacios, desde 4 energías bien determinadas. Tenemos el Ucupacha, que lo vemos ahí, que es la parte de adentro,
la parte interior, la parte interna, y es generalmente representada por el color negro, por la oscuridad. Entonces la oscuridad y la luz para nosotros no son contrarios, sino son complementarios para poder encontrarse, entenderse y reconocerse. El caipacha, que es el segundo nivel, que en el caso de los árboles, en el caso de las semillas, cuando salen, brotan de la tierra, ya comienzan a sentir el calor de la luz, pero antes de eso tienen una maternación profunda en la tierra y esa maternación es la que hace sostener, ¿no? Es increíble lo que los abuelos antiguos decían, ¿no? La semilla cuando ya comienza se ensancha, se hace gorda, se hincha en la oscuridad y en esa humedad del vientre de la tierra, pues el primer brote no sale hacia arriba buscando la luz, sino el primer brote va hacia abajo, buscando más oscuridad para poder generar una raíz que sostenga lo que viene después, el siguiente brote que va hacia arriba. Son cosas bonitas que los abuelos nos enseñaban en las huertas, nos enseñaban en los montes cuando íbamos a recoger las medicinas en las montañas altas. El caipacha es esta parte de la planta que se veía sobre el suelo. Y el hanampacha, que es la parte superior, ¿no? Que está sostenida en el caso del árbol por el tronco, pero que se muestra ya en las ramas, las hojas, las flores, los frutos, etcétera. Pero rodeando estas tres dimensiones se encuentra el Hawapacha. Entonces, por eso es que manejamos, la medicina tradicional ha logrado llegar hasta el Hanampacha, es decir, una triada de pachas. Pero la medicina ancestral maneja también el Hawapacha y esa es la distinción que veremos luego. Entonces, el Hawapacha es el no tiempo, el no espacio. Hasta dónde el árbol es árbol o la persona, hasta dónde la persona es persona, es decir, la energía de la persona es de ella. ¿No? Entonces el árbol, igual que cualquier individuo en este mundo, tiene su espacio y el jawa es aquello que ya no es. Entonces, ya no es el árbol está hasta donde está su parte material, pero más allá ya no es, pero está conectado en el caso del Ucupacha, conectado con una red enorme que le llaman los científicos el micelium, ¿no? Y nosotros decimos los abuelos que está conectado con la memoria de los árboles, ¿no? Entonces hay la memoria de los árboles. Para comenzar un poquito, no quiero romper el paradigma, si le pasamos, no quiero romper ningún paradigma con mucho respeto a las personas que tienen su fe, tienen su inclinación religiosa con mucho respeto. Solo estoy conversando desde el saber de los abuelos, desde esa ancestralidad profunda que nos han ido dejando para que lo podamos nosotros sentir, percibir y conectar. Eso es todo. No quiero hacer ninguna distinción en esto en relación a romper ningún paradigma, ¿no? Entonces, los abuelos cuentan que antes de que existiera el tiempo ni el espacio, existía el yana, que es la oscuridad. Pero pasemos, junto al yana había el lilla. Entonces, el yana, que es la oscuridad, y el lilla, que es la luz. Entonces, esta paridad estuvo presente mucho antes de que existan los multiversos, los pluriversos, antes de que exista nada, absolutamente nada, había esta paridad, los abuelos lo cuentan, y esto podemos revisar en todas las cosmovisiones, las cosmociencias de nuestros pueblos originarios de Abya Yala. En todos ellos hay estos puntos de convergencia, de acuerdos del inicio antes de los tiempos. El yana es lo femenino, en la oscuridad, y allí es en donde materna, tanto el varón materna su semilla antes de lanzar hacia la maternación femenina. Entonces, los dos maternan la semilla, pero el varón es el que pone la semilla y hace el primer viaje, la primera migración que hace luego de maternar en su oscuridad. Fíjense, y cuando la semilla llega, el óvulo recoge esa semilla, igual lo va criando en la oscuridad,
en esa oscuridad es donde se desarrolla este nuevo ser, este nuevo cuerpo para traer un nuevo ser. Sigamos. Este Illa, los abuelos dicen que fue encogiéndose, sigamos, que fue encogiéndose, fue haciendo una implosión. Eso, fue haciendo una implosión hasta donde ya no pudo más encogerse, entonces se expande, explosiona, ¿no? Esto de pronto la ciencia dice es el Big Bang, pero nuestros abuelos dicen que eso sucedió antes de que exista nada. Entonces, esta explosión los abuelos llaman Illa Tixi Pacha. ¿Qué quiere decir? Illa es luz fundamental, Illa Tixi. Illa Tixi Pacha es el inicio del tiempo. Aquí en esta explosión es cuando recién comienza el tiempo y el espacio. Entonces, estas luces, los abuelos dicen que se expanden en esa oscuridad. Recuerden que la oscuridad para nosotros es maternación. Se expande en esa oscuridad y va creando los mundos, creando los multiversos. Y nuestros abuelos dicen, ¿por qué nosotros respetamos tanto al árbol, al animalito, a la piedra, a todo? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene una chispa de esta explosión, tiene adentro. Y nosotros llamamos a eso Ñucacani, el viajero cósmico, el viajero que toma un cuerpo biológico, una unidad de carbón y viene a aprender, desarrolla, piensa, aporta a su grupo, se reúne con la comunidad o busca una comunidad y se desarrolla. Entonces genera un aprendizaje. Pero este respeto a nuestros abuelos siempre dijeron, nunca maltrates a un animal porque un animal tiene un haz de luz igual que el tuyo, solo que a él le tocó estar allí, igual a otro le tocó estar en la piedra. Entonces, por eso nuestros rituales, por ejemplo, tienen mucha conexión con todos los elementos, con el aire, con el fuego, con la tierra, con el agua. Tienen mucha conexión porque son nuestros abuelos, no son nuestras deidades. Desgraciadamente, la historia y la prehistoria se ha escrito desde una cosmovisión occidental, desde un pensamiento, desde una lengua prestada. Entonces es tiempo de escribir y me alegra mucho lo que decía doctor Fabián. Es tiempo de ir repensando nuestra historia, es tiempo de ir reorganizando los pensamientos sin irrumpir en otros espacios, pero desarrollando nuestros propios pensamientos desde nuestras comunidades. Sigamos. Y luego de esto, tenemos el Illa Tixi Pacha Yachay, que más o menos si comparamos con el tiempo bíblico, aquí es en donde aparece el Dios creador del cristianismo, ¿no? Porque Illa Tixi Pacha es la luz fundamental en el tiempo-espacio. Pero ya cuando nosotros hablamos de Illa Tixi Pacha Yachachi, estamos hablando de el maestro, la maestra en el tiempo-espacio, dentro de esa luz fundamental. Entonces, por eso para nuestros abuelos, por ejemplo, desde los pueblos de Pasto, desde un poquito más arriba, Venezuela, Perú, Chile, los abuelos dicen que nosotros, bueno, somos seres sagrados, somos seres viajeros que estamos tomando un cuerpo y desarrollando una experiencia, desarrollando un aprendizaje, que es muy importante porque venimos en comunidad y esto se ve desde el origen, porque para hacer una semilla, un hombre, un varón, ¿qué necesita? Descanso, comida y una variedad de comida para que la semilla sea una semilla buena. Tiene que guardarse mucho, tiene que cuidarse, tiene que limpiarse, etcétera. El cuidado que nuestros abuelos hacían antes de engendrar un hijo, una hija, era muy, muy importante. Y los abuelos y abuelas ponían mucho cuidado en las indicaciones de los padres nuevos, mucho antes de que tengan ese momento de engendrar a la criatura. Entonces venía un cuidado muy, muy disciplinado
tanto para el varón como para la mujer y el entorno en donde se desarrollaba, donde se iba a traer esa criatura. Por eso nuestros abuelos fueron tan conectados a las comunidades, tan conectados a los territorios. Sigamos. Cualquier pregunta con mucho gusto. Sigamos. Entonces, esto nos... Perfecto, Taita. Disculpe que le moleste. Mientras tanto, queremos responder los saludos que nos han enviado muy afectuosamente. Manolo Pint, buenas noches, Taita. Es un honor conocerlo. Luis Arturo Espinel nos saluda desde Guayaquil. Segundo Cañar tercero. Taita Julio, excelente su experiencia de la cosmovisión y muchas felicitaciones y excelente noche. Juan Rodríguez nos saluda desde Cuenca. Nuestra querida Isabelita Tapia, una sanadora, compañera de camino, también nos manda sus saludos desde aquí, desde Quito. Buenas noches desde Riobamba, nos están viendo desde la costa, desde el centro del país, que es la Sultana de los Andes, ¿no? Inti Huayco también nos manda saludos cordiales y Nancy Zambrano. Taita, de lo que lo voy escuchando, cada vez me convenzo más que esto es un viaje de conciencia. El sanar tiene que ver directamente con la conciencia que nosotros tengamos de qué comemos, de qué hacemos, de la conciencia de la luz, de la oscuridad. No es una batalla de ideas, no es una guerra cultural, es una ampliación de la conciencia para retroceder hacia nosotros mismos. Taita, yo le quería preguntar, porque veo que usted pone énfasis en las palabras, y esto que decía Elilla Tixi Pacha, y luego pone Yachachik, y ese es el momento del Dios, digamos, judeo-cristiano, porque el término Yachachik viene del término conocer, ¿no? Del verbo Yachana. Pero, ¿qué significaría Tixi? ¿O cómo le traduciría usted para poder entender un poquito? Muy bien, qué lindo. Illa Tixi, hablamos de la luz fundamental, que es lengua quechua aymara, ¿no? Que hay una mezcla también ahí entre quechua peruano y el aymara, y también el puquina. Entonces, los abuelos, bueno, esto ya está tomado un poco ya desde las bibliografías que se han trabajado, pero los abuelos al contar en su memoria dicen que el Illa Tixi es la luz que comenzó, la luz que da comienzo, es la luz fundamental. Por eso dice Illa es luz, pero Tixi es algo fundamental, algo que agarra, que sostiene, que detiene y que impulsa. Por eso se habla de la implosión, que es como cuando nosotros queremos seguir un camino. ¿Qué hacemos? Implosionamos, es decir, nos volvemos hacia adentro para entender, para meditar, más que meditar como se hace en otras culturas, nosotros cruzamos los brazos y retornamos adentro, hacemos una introspección. Entonces, eso es el camino de Lilla, ¿no? Que vimos hace rato. Viene hacia adentro hasta que ya no puede a dónde más y ¡boom! Explota. Entonces, como dice Fabiancito, la búsqueda de vivir en la conciencia es muy importante para nosotros, porque debemos entender que no vamos a estar millones y eones de tiempo retornando y tomando más cuerpos. Es tiempo de que ahora busquemos los espacios para ampliar esa conciencia. Y esa conciencia está como en el título que decía Huiña China Yachay, la sabiduría de criarnos juntos, o el Huiña Chigrina, que está en la tercera línea, que es el criarnos iguales. Yo te crío, tú me crías. Pero eso hemos olvidado nosotros. ¿Por qué? Porque pensamos que lo energético en nosotros está acá, que lo biológico está acá, que lo emocional está acá. Y no, debemos criarnos juntos nosotros, adentro de nosotros, en el exterior, en el interior y en el profundo de nosotros, una crianza mutua. Eso es muy importante. Linda la pregunta. Vámonos con la diapositiva. Entonces, hemos visto ya el Iyatisi Pachayachachi, Pachayachachi, que es la parte del maestro, de la maestra, no. Retornemos la anterior, por favor, para dar el término de Pacha, ¿no? Dentro de los pensamientos filosóficos, epistemológicos, ontológicos, etcétera, que habla mucho desde Occidente, nosotros tenemos el Pachayachachi y tenemos Pacha Yachay, el Pacha Causa y Sapi, que es la esencia de todo, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se forma con el espacio y con el tiempo?
el espacio, que es la parte masculina, y el tiempo, que es la parte femenina. ¿Sí? Lo material, que es la parte masculina, y lo espiritual, que es la parte femenina. Entonces, esto, mientras nosotros no desarrollemos esta conciencia de retorno, no de alejarnos de lo que somos en esta cultura, no de alejarnos de eso, sino de integrar, no, por eso me gusta mucho esta palabra de este término de medicina integrativa, no, me da la idea como que no necesito dejar lo que tengo, sino irlo integrando para tamizarlo mejor, para cernirlo mejor y sostener. Entonces, es necesario aquí en el Pacha que entendamos que el tiempo y el espacio, el espíritu y la materia siempre van a estar allí. Y lógicamente cuando nosotros juntamos y caminamos conscientemente entre lo material y lo espiritual, nuestra vida es mucho más productiva, es mucho más despertadora en este momento. Entonces, el unir lo femenino y lo masculino nos da el Pacha Causa y Sapi, que es el origen de todas las cosas. Para nosotros no existe una creación, existe el origen de las cosas, porque si estudiamos, hoy se habla mucho de la inteligencia vegetal, los científicos han estudiado durante 30 años, como esta científica en el Canadá, que estudió 30 años a los cipreses, ¿no? Y al final dijo algo que hace 4.000 años ya se dijo en la cultura valdivia y está en los jarrones, ¿no? Que dice que las plantas se comunican, los árboles se protegen entre ellos. Entonces, esta investigadora, en sus conclusiones de 30 años de estudio de los cipreses y el bosque de cipreses, sobre todo en Canadá, al final dijo, los árboles se comunican. Pero eso nosotros ya tenemos hace 4.000 años. Si visitamos los museos, ahí vemos cómo los abuelos ya dejaron en las vasijas, dejaron indicando cómo se conectan los árboles, protege todo un bosque y cómo desarrolla. Por eso es increíble acá en la Amazonía, por ejemplo, hemos tenido el impacto de más de 50 años de la ganadería extensiva, de la agricultura extensiva. Y sin embargo, en 2 años que se abandona el espacio, es increíble cómo eso se vuelve selva. Es increíble porque tiene una memoria de restauración propia, de regeneración, de reconexión, cosa que nosotros deberíamos aprender, ¿no? Y reconectarnos, regenerarnos. Sigamos. Un poquito para distinguir entre religiones y entre lo que el pensamiento hacia una nueva conciencia nos debe llevar, ¿no? Nosotros tenemos desde unos 15.000 años atrás, más o menos desde lo que categoriza la ciencia, nuestros abuelos dicen desde la oscuridad de los tiempos, ¿no? Porque al inicio que comenzamos mostrando un poco de Ilya Tixi y Yana. Entonces, más o menos los abuelos dicen, desde la oscuridad de los tiempos, nosotros ya teníamos ya esa parte, déjenme un poquito verla, pasa que está muy alejada la presentación. Ya, entonces, nosotros tenemos ya desde la oscuridad de los tiempos que dicen los abuelos y desde la ciencia podemos decir desde los 15.000 años atrás, ¿no? Tenemos ya la conciencia arcaica y esta conciencia arcaica se mantiene hasta el día de hoy en la Amazonía. Por eso hoy es muy visitada la Amazonía, no solo por venir y tomar ayahuasca, sino porque hay una búsqueda profunda de esa conexión con la selva, de esa conexión con la memoria del bosque, con la memoria de los elementos como la cascada, como los grandes ríos. Entonces, esta conciencia arcaica se desarrolló desde la oscuridad de los tiempos, desde la noche de los tiempos, dicen los abuelos. De esta conciencia arcaica, más o menos en el arcaico, en el 8000, hace 8.000 años, pues comienza a desarrollarse el huamanismo, que es una forma de pensar, de relacionar y de vivir conforme el,
vivimos en territorio, ¿no? Y esto lo veremos en huacanismo, por ejemplo, en los apus, veremos en las pacarinas, cómo se sana los territorios. Nosotros muchas veces nos enfocamos solo en sanar a la persona y a veces cuando no sanamos su casa o no sanamos su barrio, su comunidad, la persona vuelve sanadita, limpiecita, le soplamos, le hacemos todo, regresa y de nuevo a ese territorio que no está sano. Entonces, el huamanismo es este pensamiento de sanar los territorios, ¿no? Que lo veremos al final en el tercer bloque. Y esto nos lleva a una espiritualidad popular que hasta el día de hoy se mantiene y esto es medicina ancestral, a diferencia de la medicina tradicional que tiene otros enfoques. Y del huamanismo nace el huacanismo. Por eso vamos a ver un poco de las huacas dentro de los apus. Vamos a ver qué huacas hay en nuestros territorios y a eso haremos en el curso mismo cada quien de dónde es y lo iremos viendo, ¿no? Analizando, para eso hay arqueoastronomía que hoy está bastante difundido, hay mucha gente trabajando, mujeres y hombres en ese pensar de la arqueoastronomía, que para nosotros es esta conexión energético-espiritual con los apus, las pacarinas, los urcutaitas, las urcumamas, que son las directrices de nuestra medicina, ¿no? Entonces, y esto, el huacanismo, se generó como espiritualidad oficial y eso nos vino desde el sur, desde el Perú. Sigamos. Y aquí tenemos un poco el tiempo para pensar el tiempo en nosotros. Pues bueno, feliz año a todos porque el 22 de marzo fue el inicio de nuestro año, ¿no? 5.534 años. 5.534 años. Comenzamos el 22 de marzo del año gregoriano de 2026. Pues nosotros sí arrancamos el año 5.534 estamos en el Pachacuti, estamos en el año 5.534, ¿no? Entonces, para nosotros el 21 de junio, lo que vamos a ver en el Inti Raimi, no es, los Raimis trajeron desde el Perú, ¿sí? Cuando viene el Inca y viene desde la tierra de los paltos, ¿sí? Recuerden que los paltos, la palta es el aguacate y también ni siquiera tenemos que pelear como el cacao, que con investigación científica vamos a decir que el cacao se originó en la selva amazónica. No, los paltos ni siquiera hay discusión de eso, en dónde se originó el aguacate, ¿no? Entonces, desde el pueblo de los paltas comenzó a subir el Inca, ¿no? Y junto con él viene todo este pensamiento nuevo que era el culto al sol. Y este culto al sol nos lleva a los Raimis, que es fiesta. El Raimi es fiesta. Entonces, y ellos ponen 4 fechas muy, muy determinadas, ¿no? Obligatorias, que es el Inti Raimi, que es en junio, y vamos en sentido antihorario, nos vamos a septiembre, que a 21-22 de septiembre, que sería el Koya Raimi o Kuya Raimi, y nos vamos a diciembre, que es el Capac Raimi, ¿no? Y de ahí nos vamos a marzo, que es el Pauca Raimi, etcétera, ¿no? Que son 4 fechas muy importantes. Pero para nosotros, para trabajar un poquito el Inti Raimi, vamos a trabajar el Hatun Punja, porque antes de que vengan los incas, se llamaba Hatun Punja. Y el Hatun Punja es el gran día, es el día más grande de todo el calendario. Y nosotros manejábamos calendario lunar, no calendario solar. Lunisolar en algunas ceremonias muy, muy especiales, pero el calendario más fuerte era el calendario lunar de 13 meses, de 28 días cada mes. Y el gran Hatun Punja, el Hatun Punja era el 21 de junio, según un calendario que tenemos ahora, el greco-romano. Entonces aquí el Pachacuti, ¿por qué hay mucho símbolo de serpiente en nuestro pensamiento?
No es que hemos adorado a la serpiente, no, sino porque los ciclos del tiempo están determinados así, como vemos en el gráfico. Cada Pachacuti tiene 500 años y 2 Pachacutis tienen 1000 años. Y cada 1000 años es un sol. Cada 1000 años es un sol. Entonces, si nosotros hacemos cuenta, tenemos 5 soles ya vividos, 5000 años. Pero estamos ya en el 11º Pachacuti, porque estamos en los 5534, pasando ya dentro del sexto sol. Estamos a mitad casi del sexto sol. Por eso las inclinaciones, las curvas que se ve tanto hacia arriba como hacia abajo, está indicando el punto exacto de quiebre del medio Pachacuti, que son los 250 años. Y todo el ciclo que está sobre la línea, que es un Pachacuti, todo el ciclo que está hacia abajo, bajo la línea, es otro Pachacuti. Entonces, los Pachacuti del uso de oscuridad para nosotros no nos diferencia tanto. ¿Por qué? Porque el Pachacuti tiene un punto de cruce en el que se llama Tincuy. Y el Tincuy es el encuentro. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el Pachacuti, en el Llana Pachacuti de 1492, nosotros tuvimos un encuentro. Que se habla de genocidio, que se habla de no sé qué, de no sé cuál. No, el Pachacuti para nosotros es un encuentro, que se dieron abusos por esos encuentros. Estamos de acuerdo, pero el encuentro fue necesario para ellos y para nosotros. Fíjese usted en un matrimonio. En un matrimonio, ¿qué es? Si nosotros no entendemos que el matrimonio es un encuentro, estamos jodidos. Porque nosotros tenemos que aprender a convivir con el otro. Y eso es complicado, porque yo no ronco, pero este otro me ronca. Yo no huelo tan, pero entonces aprendemos a convivir en un encuentro permanente, que es el vivir con otra persona. Es un encuentro permanente. Nosotros no podemos descuidarnos de eso, porque ese es un encuentro permanente de dos realidades que se ponen de acuerdo para continuar. Mañana es otro día, pues levantémonos y continuemos, pero siempre en ese encuentro. Entonces, el Pachacuti para nosotros es un tiempo de encuentro. Es un tiempo de 1492 a 1992 se cumplieron los 500 años del Llana Pachacuti, que es el tiempo de oscuridad. Pero ¿qué vimos nosotros arriba? Que el tiempo de oscuridad, ¿qué era? ¿Maldad? ¿Pecado? No, para nosotros el tiempo de oscuridad es un tiempo maternal, es un tiempo en donde las conciencias tienen que reconstruirse, en donde las energías tienen que reconstruirse, tienen que reordenarse, tienen que reconectarse. Ahora estamos desde 1992 a la fecha, ya vamos 34 años del nuevo Pachacuti, que lo terminaremos en el año 294, algo así. Bueno, entonces, el tiempo del Achi Pachacuti, que comenzó en 1992, está yendo dando el tiempo ya. Miren, ya en la constitución de nuestro país le pusieron el summa causa. Entendido, no entendido, discutido, ya está ahí. Y es una de las primeras constituciones en el mundo que tiene los derechos de la naturaleza. Pero eso no viene pues de un así, eso viene de esa maternación de 500 años, que fueron maternando nuestros pensadores, nuestros jamautas, nuestros yachats, fueron maternando esa idea, guardando ese pensamiento de los mayores, de nuestras mayoras, de nuestras abuelas, y lo trajeron ahora. Y ahora estamos, ya en las universidades se habla de ciencias y saberes ancestrales. Muy bien, Taita. Sí. Bueno, vayamos continuando con esta exposición y qué lindas las palabras que usted está mencionando, ¿no? Esto del encuentro. Yo creo que por eso también nosotros tenemos que entender la esencia de lo que somos, de la ecuatorianidad, de la convivencia desde el encuentro, no desde la oposición
que yo soy mejor que vos, tú taramácara, títere fue, yo te gané, vos me ganaste. No es eso, sino es esa complementariedad de ese encuentro. Y claro, no es una coincidencia, no es una casualidad que esas hayan sido las fechas, los Pachacútics, donde se encuentran los mundos. Es porque todo el universo lo ha permitido en su devenir. El crecimiento científico que hubo en ese tiempo, ¿no? Ahí yo estoy estudiando, como decíamos, a Paracelso. Paracelso nació en 1493. Entonces, imagínense cómo eran las estrellas. Y ahorita veo en internet que dice que ahí hubo una conjunción de Marte con Júpiter en la casa de Leo. Es decir, Júpiter desde la expansión, Marte desde la fuerza, en la casa de Leo, que es la creatividad. Entonces, y estamos listos y vamos evolucionando los tiempos para que se vayan dando todo este paso de la serpiente, pudiéramos decir, ¿no? De una forma metafórica. Quisiera yo saludar también a Luis Arturo Espinel Sánchez, que nos dice que le encanta este tema. Jonathan Jumbo, buenas noches desde Guayaquil. Jenny Lu, muchas gracias desde Quito. Ángel Polivio Cabrera, muchísimas gracias. Saludos desde Huachapala. Tenemos a Judith Robalino, a Denis Molina, saludos desde Santo Domingo de los Áchilas, nos están visitando desde muchos lugares de nuestro país. Inti Huayco, dice, vea, justo coordinando con lo que nosotros estamos conversando. Para realizar la limpieza de las malas energías de la casa, me gustaría algo de conocimiento. ¿Será posible? Gracias. También nos saluda Lolita López, Alejandro Echeverría nos está viendo, un fuerte abrazo. Y Denis Molina, ¿encuentro con quién o con qué? ¿Sí? Ahorita que nosotros estamos hablando de el encuentro. Le dejo al Taita con esta linda pregunta que le pone las cosas, ¿no? El encuentro es con qué o con qué y para qué son los encuentros. Bueno, el encuentro primero que el ser humano debería tener es consigo mismo. Es un encuentro, es por eso el inicio cuando vimos el Illa, cómo va encogiéndose, va haciendo una implosión, va conectándose hacia adentro, hacia donde más pueda conectar, lo que hacen nuestras estrellas ahora. Nuestras estrellas cuando ya envejecen, eh, para morir, ellas no se desintegran, no, ellas hacen un camino hacia adentro y eso se llaman las enanas blancas. Cuando ya no pueden a donde más comprimirse, explotan y crean los universos. Entonces, nuestro encuentro es hacia nosotros. Ahora, ¿con quién nos encontramos? Eso ya es la historia, ¿sí? Vinieron y no es que la primera vez que llegaron gente extraña a nuestro Aviala. Muchas veces nosotros tenemos un criterio un poquito es sesgado, ¿no? Nunca fue el primer encuentro en 1492. Tuvimos muchos encuentros con muchas civilizaciones mucho antes. Y es mentira de que en los Andes y en la costa se hayan desarrollado las civilizaciones madre. Hoy estamos viendo que las civilizaciones madres se desarrollaron en la Amazonía, que está completamente sellada, la selva se ha comido toda esa información, pero pronto vuelve, pronto está retornando esto, y de esto ya no les hablo yo, está hablando la gente que hace mucha investigación acá y que han publicado, ¿no? Y en cuanto a lo de las plantitas, para terminar lo del encuentro, entonces el encuentro es con uno mismo, ¿no? No es el tiempo de los incas estaba llegando a un tiempo de mucha oscuridad y por eso vemos incluso esta guerra entre hermanos, ¿no? Que es una guerra entre sangres. Entonces, esto, por ejemplo, era ya el punto final, lo que los amautas hace mucho tiempo ya venían diciendo, los sabios agoreros ya venían diciendo, estamos llegando, aproximándonos al inicio de un tiempo de oscuridad, pero nada se podía hacer porque el encuentro ya estaba establecido. La conjunción astrológica, el movimiento de nuestra llama, de nuestro sol, actos que está en nuestras constelaciones, se estaba dando. Y por eso los agoreros, los amautas, dijeron, porque vieron en el cielo este encuentro. Y por eso a los incas, mucho antes, dicen algunas crónicas, 100 años antes de que se dé el encuentro,
Y ya los abuelos sabios, sabias, dijeron a los incas, mira, estamos llegando a este punto de encuentro. Y sin embargo, miren, llegó el Incario a una guerra entre hermanos para repartirse un territorio, ¿no? Y cambiar muchas cosas. Entonces el encuentro para mí es un encuentro con nosotros. Nosotros, por ejemplo, vamos buscando nuestras montañas en donde nacimos, en mi caso, ¿no? Estoy 40 y más años en la Amazonía, pero siempre voy buscando las montañas en donde nací, porque es mi territorio, es de donde mi padre tomó los alimentos para tener esa semilla que soy yo, en donde mi padre respiró ese aire para llenar sus pulmones y desarrollar, maternar la semilla que era yo. Entonces, el retornar allá, el encontrarnos allá es fundamental para nuestra conciencia y para nuestra evolución energética sobre todo. Y en cuanto a las limpias, pues esperemos verles precisamente el curso es para eso, ¿no? Muchas veces nosotros sí limpiamos a la persona con el huevito, le soplamos, y va bien del lugar en donde limpiamos, pero cuando llega a casa, llega a su comunidad, las cuestiones no están bien ahí. Entonces, es importante que nosotros entendamos que hay elementos, que hay plantas medicinales, que hay hermanos minerales con los que podemos ambientar el espacio, con los que podemos energetizar los espacios y a la vez limpiar. Y para eso hay muchos elementos, no solo plantas, ¿no? Entonces, sería muy lindo eso. Uno de los elementos más maravillosos que tenemos es el agua, que hace todo un estudio Masaru Emoto. Maravilloso, es un hermano genio, el que estudia sobre las moléculas del agua, ¿no? Y a nosotros nos da más que firmeza, nos da una forma de recordar lo que los abuelos decían en las noches, en el fogón, en la oscuridad del fogón, o en la claridad de las estrellas. Nos decían, el agua, hijo, es lo más fundamental. Puede faltar muchas cosas, pero el agua limpia nunca. Y nos dieron procesos de limpiar el agua, ¿no? De hacerla muy enriquecida para nosotros. Y nos vamos para la parte de los Raimis. Entonces, les había dicho rápidamente, ¿no? El Inti Raimi, que es la fiesta del sol. Para nosotros se llama Hatun Punja, antes de que vinieran los incas. Los incas vinieron y dijeron, estos son los raimis, estas son las fiestas que tienen que hacer. Punto. Igual que vinieron las religiones en 1492 para adelante y dijeron, este es tu Dios, todos tus dioses tienen que ser votados. Nunca entendieron que nosotros nunca tuvimos dioses. Nunca tuvimos Dios. Por eso les presento el Illatizipachayacha. Muchos dicen que ese es Dios. No es Dios. Somos tú y yo que estamos viajando a esa eternidad. Somos tú y yo que somos seres eternos, que hemos tomado un cuerpo para aprender, para conectar, para dar el examen que nos quedó pendiente. Pero somos viajeros cósmicos y estamos retornando hacia allá. Es mi humilde forma de pensar por los años y las herencias que me han ido dejando los abuelos. Entonces aquí vemos el Inti Raimi, que es la fiesta del sol. El Kuya Raimi, que es la fiesta de la luna, la fiesta de la mujer, etc. El Kappa Raimi, que es la fiesta del poder, la fiesta de la semilla, la fiesta de la preparación de la semilla, etc. El Pauca Raimi, que es el carnaval, ¿no? Que es el tiempo del agua, el tiempo del florecimiento. Por eso el Paucar nosotros le llamamos Cisaripache, ¿no? Y el Kuya Raimi, los abuelos dicen que no es un Raimi, ¿no? Es un Hatun Kuya. Es decir, el tiempo de la grandeza de la semilla, de la mujer que prepara la semilla. Nuestras culturas no era el hombre el que elegía la semilla, era la mujer la que elegía la semilla. Y eso incluso se puede, todavía en la parte campesina, en algunos lugares, siembra solo la mujer. El hombre es el que va haciendo el surco y ella es la que va poniendo la semilla. Y hay un canto, un mantra que se va diciendo mientras se pone la semilla, ¿no? Entonces, muy, muy
y el kappa, que es la parte del poder, la parte de la transferencia de poder, que es tremendamente femenino. Ya vamos a ver más adelante. Sigamos la próxima. Ahí podemos ver nosotros, en la próxima diapositiva, podemos ver la parte femenina y la parte masculina, ¿no? Entonces, aquí nosotros hemos buscado un poco la cuestión de, de, de la fiesta, más que de entender desde la conciencia cómo funciona esto, ¿no? Entonces, nuestros abuelos, vamos a dejar los raimis aparte, como fiestas, y vamos a entenderle esto de cómo funciona en la parte energético femenina y masculina. El Paukar Raimi, que se da en marzo, o para nosotros se llama el Mushugnina, el tiempo del sol nuevo, el calor nuevo. Pues partimos del Mushugnina y nos vamos, ¿sí? Nos vamos hacia, a ver, ¿dónde estamos? Hacia junio, ¿no? Estamos en marzo abajo, vamos a junio. De marzo a junio es femenino y de junio a septiembre es femenino. Ahora, en junio es, perdón, ¿dónde estamos? Capaz, oh, estamos al revés. Bueno, estamos al revés. Entonces, en junio no es femenino, es masculino, perdón. Entonces, es tremendamente masculino, ¿no? Entonces, entrega la parte femenina que viene desde diciembre hasta marzo, entrega lo masculino, lo femenino entrega a lo masculino. Y desde marzo hasta junio es tremendamente femenino y desde junio hasta septiembre es femenino. Pero en septiembre se pasa la energía a la parte masculina, ¿no? Así creo que sería. Entonces, esos son las dos polaridades, ¿no? Estas dos complementariedades, perdón, entre lo femenino y lo masculino. Entonces, en diciembre es tremendamente femenino, porque quien tiene el poder es ella, ¿sí? Ella es la que recibe la semilla y ella es la que dice sí y lo cría. Primero ahí adentro en esa oscuridad, en ese ucupacha, y luego cuando sale, cuando alumbra, cuando trae ya la luz, lo cría hasta que pueda defenderse solo. Entonces ese es el poder del sí. Por eso en el Kapaj, en el tiempo fuerte femenino, es ese poder. Por eso en las comunidades, quien debe dar el bastón de poder, el báculo de poder a la siguiente generación de autoridades, debe ser una mamacha, debe ser una mujer, una abuela. No los abuelos, porque en diciembre estamos en el tiempo tremendamente masculino. En cambio, en junio estamos en el tiempo tremendamente masculino, perdón, ¿sí? Femenino en diciembre. En junio, tremendamente masculino. ¿Por qué? Porque aquí es un tiempo de agradecimiento en cambio a esa complementariedad femenina. Porque ¿quién maternó el maíz, el sambo, las papas, todo lo que se sembró? ¿Quién maternó hasta llegar a la cosecha en junio, julio? Pues la parte femenina. Entonces aquí es un tiempo tremendamente masculino, pero de agradecimiento a esa complementariedad femenina que viene desde agosto, julio, agosto, septiembre, diciembre, que son las siembras, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver en junio, por ejemplo, no sé para qué fecha estaba ya, creo que estaba la fecha de la celebración del Hatun Punja o Inti Raimi, eso también deberíamos irlo conversando ya en la clase para irlo aclarando y conectando. Muy bien, mi querido Taita. Bueno, yo veo que, no sé, creo que en honor al tiempo, ¿no? Siempre hay información que se queda en los MI Live, eh, porque la información va circulando de otra manera. Uno tiene un plan
cree que puede desarrollar el conocimiento de alguna forma, pero las preguntas, las intervenciones, del enamoramiento de la palabra nos va poniendo en otros momentos, en otras formas. Nuevamente, extender un saludo a Marta Laverde, que nos saluda desde New Jersey, también Denis Molina. ¿Y cuánto hacen las limpias energéticas de ustedes? ¿Se contactan con los espíritus? ¿Y cómo saben si no son parásitos energéticos disfrazados? Denise, te agradecemos por todas tus preguntas. Vemos que todo esto podemos seguir aclarando en diferentes lives o en el curso que nosotros ya vamos a abrir este 25 de mayo. Claro, la curiosidad está ahí y uno siente curiosidad del camino que debe llevar. Yo me he dado cuenta, ahora que he estado caminando con mi mamá, que cuando yo estoy caminando con ella, se me acercan personas que a mí no se me acercarían si yo fuera solito. Éramos caminando y viene una persona y mi mamá le pregunta, oiga señora, ¿cómo es esto? Y la señora le comienza a hablar, a responder, y yo me quedo loco y digo, qué bestia. Cada persona hace que se le aparezcan otro tipo de personas, como que abre puertas. Entonces a mí se me han de aparecer otro tipo de personas que yo no sé cómo serán, y a usted se le aparecen, y a usted se le aparecen otras, pero ¿cuáles son las personas que se le aparecen? Las personas que se sientan al lado en el bus. Y una vez conversaba con una pacientita y ella me contaba que estaba casada con un señor con el que se sentó al lado en el bus, y ella dice que ella era enfermera y salía de guardia de un hospital, y dice que ella era de provincia y estaba sola, y como le tocó hacer guardia en el hospital no tenía dónde irse, ya no avanzaba a irse, y entonces dice que sale al bus, ella coge el bus para irse a la casa y va un señor y le dice, ¿sabes qué? Tú eres enfermera, ¿y de dónde eres? Y le hace la conversa y le dice que ella es de provincia y que va a pasar solita la Navidad, y él dice, vente acá a mi casa, y donde comemos 10 comen 11, no hay ningún problema. Y el asunto es que ellos luego de 20 años seguían casados. Entonces, ¿cómo se te van apareciendo las personas? ¿Cómo te vas encontrando? Y si es que vos tienes curiosidad por esto y te está llamando, es porque ahí está el conocimiento. ¿Quién se te aparece? ¿Qué puertas se te abren? Y porque también ve justo lo que hablamos de los encuentros, porque a ratos también el encuentro también es con tus demonios, y muchas veces cuando vos peleas con tu esposa, no es que peleas contra ella, estás peleando contra vos mismo la mayoría de ocasiones. Lo que te ofende es lo que está ahí, es el meollo. Que Y bueno, tienes que aprender. perdón, Taita. Bueno, saludos a Sandra Terán, mi querida Sandy, un saludo a Taita y a Fabián, seguro me verán por ahí, claro, Sandy, verte es lindo, verte es lindo, mi querida Sandy. Vamos cerrando, por favor, no se olviden que este 26 de mayo iniciamos la formación. Pueden comunicarse con nosotros al CMI mediante WhatsApp, mediante Facebook, mediante Instagram. Todas las redes sociales que ustedes quieran nos escriben y nosotros vamos a comunicarnos con ustedes. Traten, por favor, de hacerlo lo más pronto posible para que vayamos consolidando un buen grupo que nos permita ir iluminando nuestra conciencia a través de este conocimiento para tener una vida mejor. Yo me pongo a pensar que, ay Diosito, es que ya mismo se acaba el tiempo. Hoy, pero yo le preguntara a Taita, disculpe, y para terminar y ya para despedirme, ¿existen otras vidas? ¿Uno sigue viniendo? Bueno, primero contestarle al hermano que preguntó sobre cómo sabe si son parásitos los que vienen. Por eso vamos a ver un poco la medicina ancestral y la tradicional. La ancestral se fundamenta en el cuidado del sanador. Es decir, en mi caso, para atender a una persona, yo hago un ritual el día anterior, la noche anterior y en la mañana, y debo estar en ayunas, porque esa propuesta de estar ayunando mientras está atendiendo, y por eso atiendo solo hasta el mediodía, ¿no? No porque me dé hambre, sino porque la presentación del sanador, de la sanadora, es precisamente ese cuidado del ayuno que tiene. Ese ayuno es el respeto al espíritu del otro. Entonces, por eso es que una limpia ancestral no puede tener este tipo de larvas, de espíritus, de energías que vengan, porque el cuidado viene desde el sanador, desde la sanadora, ¿no? Y además los espacios que abre, ¿no? Entonces,
por ejemplo, nosotros nos admiramos mucho, vamos donde un médico y el médico está con su mandil impecable, con su barba bien arreglada, o sea, está, y su consultorio es de igual manera, el abuelo o la abuela que atiende este tipo de medicinas, pues abre su espacio, delimita su espacio en donde va a trabajar. ¿Y cómo delimita? Eso lo podemos ver en el curso, porque tenemos los altares, que son como ubicamos dentro de las 4 direcciones sagradas, las 5, las 9 direcciones, las 7 direcciones sagradas. Entonces es muy importante ya desde el camino del sanador. Y la preguntita que me decía, perdón, me olvidé, estimado Fabián. Fabián, por contestar. Me olvidé la pregunta. Ah, Pues, no, pues que no sé si es que sea muy amplio, porque es que era, si es que hay otras vidas. ah, si nos vamos casi al final de la presentación, esa diapositiva podemos conversarles rapidito. Casi al final ya de la presentación, donde está una serpiente con dos cabezas. Podemos bajarle la Sí, sí, presentación. Ya le. bájale nomás. Ahí está. Es la penúltima. Ya. Ahí tenemos nosotros las vidas, ¿no? Entonces, vamos primero desde el uno. El uno, nosotros manejamos 9 cuerpos, ¿sí? 9. Desde el uno es el físico, la cosita caribeña que tenemos todo mundo. Mm. El 2, que es el mental, que es la loca de la casa, ¿no? Y para eso tenemos especialistas. El 3, que es el emocional, y para eso tenemos los psicólogos, las psicólogas, consejeros, terapeutas, etc. Pero el cuarto cuerpo es el cuerpo energético y el quinto es el espiritual. Entonces, aquí es en donde se dan las cosas, ¿no? Cuando nosotros llegamos al cuerpo espiritual, lógicamente la limpia no se hace solo al cuerpo físico, no se hace solo a la cabeza. Acá en el mundo Shuar, por ejemplo, se sopla con el humo de tabaco en la corona y se le va cantando, se le va pasando unas piedras negras, ¿no? Pero eso es parte energética, parte emocional, parte mental. ¿Qué pasa cuando nosotros llegamos al quinto cuerpo y nosotros despegamos? Hacemos, por ejemplo, acá en la selva no se dice, la abuela murió a la madrugada. No, dicen, la abuela hizo el gran salto de la boa a la madrugada. Entonces, nosotros en cambio tenemos en el paladar la palabra muerte, lo que en nuestras culturas no tiene la palabra muerte, porque en realidad no hay muerte, no existe la muerte. Pero ¿qué pasa con las otras vidas? Miren, si nos fijamos desde el número 5, retornamos de nuevo. Cuando nosotros no hacemos el gran salto de la boa, no hacemos este salto consciente. Por eso Fabián enfocaba muy bonito al inicio, porque es un camino de conciencia. Y al momento que llego yo al quinto cuerpo y hago mi gran salto, ¿sí? Desencarno, si yo lo hago conscientemente, es decir, digo muy bien, este es el momento y cierro esta parte, ¿no? Y dejo lo material, entonces salto al sexto cuerpo. Si ustedes ven en la siguiente, en la vuelta ya de la serpiente, ¿no? De la parte derecha, el sexto cuerpo. Entonces, cuando nosotros no hacemos conscientemente, solo regresamos del quinto otra vez al primero. Y otra vez nacemos, otra vez, de nuevo, y llegamos al momento del salto y no lo hacemos conscientemente, de nuevo volvemos a tomar otro cuerpo. Entonces, los abuelos en la India dicen la rueda del samsara, pero la rueda del samsara es el volver, el volver. Mircea Eliade dice el mito del eterno retorno. Está dando la vuelta y regresando y regresando. No, entonces nosotros nos preparamos ahora, por eso decía, hay que prepararnos conscientemente para saltar al sexto cuerpo. Saltamos al sexto cuerpo y nuestro camino de retorno a la conciencia absoluta, a la luz absoluta, está ya en el séptimo, octavo y noveno cuerpo. Entonces, muchos han regresado ya del sexto cuerpo. Es un cuerpo consciente el sexto cuerpo. Regresan del sexto cuerpo y ellos ya preparan a sus padres que van a ser.
preparan su vida, cómo van a vivir y las lecciones que van a aprender. Eso ya es un retorno consciente. Desde el séptimo cuerpo retornan y ya retornan para cambiar comunidades, para cambiar sociedades, para cambiar, limpiar paradigmas, porque ya es elevadísimo el cuerpo 7. Y el octavo ya casi no retorna. El octavo ya es una conectividad absoluta con la hermandad de luz, de donde salimos en la explosión que mostramos arriba. Yupaychani Shungumanta. Yo Muchas gracias. mensajme, dicen los abuelos acá en Chuar. Muchas gracias. Vea, a mí me gustó mucho la charla porque me dejó con más dudas que con respuestas. Y creo que ahí está bien la charla. Y nada, agradecerles a usted por su camino, por su vocación, por este despertar que nos hace que en el espacio y en el tiempo nos acompañemos en ese camino hacia la luz para formar mejores sociedades en el presente y mejores sociedades en las subsiguientes presentaciones que tengamos en este mundo. Sigamos en este camino del aprendizaje, sigamos en este camino de la conciencia y formémonos, ¿no? Eduquémonos. Yo veo que la transmisión de la palabra, la transmisión del conocimiento es el camino más directo hacia la claridad de la conciencia. Este curso que vamos a hacer con Taita Julio, vamos a estar los dos de docentes. Vamos a hacerlo este 26 de mayo y están cordialmente invitados. No se olviden seguirnos en nuestras redes, dar like, compartir. Envíenle esta charla a alguien que piensen que les vaya a gustar y profundicemos de una forma integrativa en los conocimientos de los hombres y mujeres de sabiduría de las diferentes culturas y de los diferentes tiempos. A veces yo escucho a las personas que dicen, qué feo tiempo en el que estamos, todo. La otra vez estaba con una persona y decía, ¿cómo voy a traer a un niño en este tiempo? Decía una chica. Yo decía, oye, pues que depende. Para mí este es el mejor tiempo que hay, porque estoy sentado aquí en mi casa y estoy estudiándole al emperador amarillo de la China, estoy estudiando astrología, estoy escuchándole a Bach, si quiero les escucho a los Beatles, pero ¿qué puertas estás abriendo vos desde tu conciencia, no? ¿Y cómo te estás preparando? Bueno, aclarar esa conciencia a través de la palabra y el conocimiento, como dice del Taita, de las herencias, ¿no? De estas personas que nos han dejado sus conocimientos. Nuevamente agradecerles a Stalin Figueroa, a nuestra querida María José Naranjo, también le vi a Frank Chamba que estaba conectado y un fuerte abrazo con todos. Nos vemos la siguiente semana en otro CMI Live. Yupaychani. Que nos permite sanar, la tierra que nos da la calma y la tranquilidad para que nosotros sigamos creciendo. Vamos a coger con nuestras manos la energía de la tierra, del lago Titicaca, de las ruinas de Sacsayhuamán, de los compañeros del Cusco, que es otro quito, de todas las montañas que tenemos al sur, el Chimborazo, el Cotopaxi, los Ñizas,